Implants dentals. Los implantes dentales sirven para reponer piezas ausentes en la boca, reemplazaría lo que serían las raíces y los dientes ausentes y son tornillos de titanio, básicamente. Siempre que sea conveniente, normalmente hay que reponer estas piezas porque si no podríamos tener más problemas a nivel bucal, como sobrecargar las otras, problemas en la función, tanto masticación como fonética, desplazamiento de las otras piezas de al lado, de las piezas que chocan con ellos. Entonces hay que reponer estas piezas ausentes. Y la mejor opción hoy en día serían los implantes, dado que es fijo y no hay que tocar otras piezas sanas del paciente para poder realizarlos. Pues en función del caso, pero normalmente es sencillo, se hace con anestesia local, con la misma anestesia que para un empaste, para que lo entiendan los pacientes, no es nada muy complicado, siempre dependiendo del caso y pues depende, más o menos podríamos hablar de la misma duración de un empaste, podríamos estar hablando de 20 minutos, media hora, siempre en función del caso y el paciente. No es un proceso muy doloroso, dado que usamos anestesia local, entonces el paciente no nota nada. Es una intervención corta, siempre dependiendo del caso y a nivel posoperatorio, como cualquier extracción dental o cualquier cirugía, se puede hinchar un poquito, puede salir un poquito de hematoma, pero muchas veces es asintomático, un poquito de molestias, siempre en función del caso. No se nota, es algo fijo, el primer día igual sí, porque si el paciente lleva mucho tiempo sin el diente, de repente ponerle el diente nota algo ahí, que es lo que tendría que haber estado siempre. Y durar, eso es muy relativo, ¿no? Es un proceso a largo plazo, no estamos hablando de algo a corto plazo, pero sí que es verdad que también depende del mantenimiento del paciente, de que vaya a las revisiones, de que el paciente tenga una buena higiene, depende de muchos factores. Siempre hay que ver el estado de salud del paciente, esto es importante, y no tenemos contraindicaciones absolutas, pero siempre hay que valorar cada paciente, para eso está el especialista, que es el que valorará y en principio no hay ninguna contraindicación para ningún paciente, pero bueno, hay que mirar siempre el estado de salud general y que sea posible y la intervención. Para eso hoy en día tenemos muchas pruebas diagnósticas, podemos realizar un escáner para ver exactamente el hueso que tiene el paciente. Bueno, es muy seguro hoy en día porque dado a las pruebas diagnósticas que tenemos, la intervención es mucho más segura. Normalmente, pacientes que no vienen a revisión, lo ideal es ir a revisión en función del paciente cada 6 meses, cada año, para eso está el profesional. Y entonces siempre detectar una patología a tiempo. A veces es porque el paciente no va a revisión, entonces por mala higiene, por caries, por problemas periodontales, pero para esto es importante detectar tanto la caries a tiempo como el problema periodontal, que sería el problema de encías, y sí que es muy importante que los pacientes, en función del caso y del paciente, vayan a revisión, tanto sea cada 6 meses o anual a su dentista, para tener controlados sus dientes, porque lo ideal es mantener el diente del paciente, pero llega un momento que ya no se pueden mantener.